En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye chodan sochi chonam la Changchuk bardu dakni kyapsuchi dagi jinsok jipe sonanji drola penchir sanye druparshu. Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión, que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Mana kanan yambe semchem danje dewada, dewe yudan dempar yurchi. Dunyal dang dunyal ye yudan dralwar yurchi. Dunyal mepe dewadang midralwar yurchi. Nyerin chadan yidan dralwe tamnyo lane par yurchi. Hacer la ofrenda de mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi pochu jingme tok tram, rin rao lin shi ni de jenpadi, sanye shin la mikte pulwaye, drakum nandak shindu choparshu. Oración de solicitud de enseñanzas. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchen Nanji Sampadang Loji Chedra Gitawa Chechung Tungmon Tekpayi Choyi Korlo Kortuso. Muy bien. Entonces, estábamos en la clase anterior, estuvimos repasando el tema del karma mental y las 3 acciones negativas de la mente y estuvimos discutiendo un poco sobre este tema. Entonces, cuando se habla de karma, normalmente uno tiene la idea de que entiende el karma, porque hablas de causa y efecto. Y por alguna razón tendemos a sobreponer en el karma nuestras propias ideas de lo que es el karma en lugar de tratar de entender el karma en profundidad. Personas, por ejemplo, que interpretan el karma o la ley de causa y efecto de acuerdo a las leyes de la física. Es decir, si tú te cortas, sangras, la causa y el efecto. Si te caes de un piso alto, puedes morir por el golpe, causa y efecto. Sin embargo, aunque uno puede apreciar el karma en términos, vamos a decir, externos o materiales, apreciar el karma a nivel interno, a nivel de la mente, ver la interdependencia entre la causa y los efectos es mucho más difícil. Y para poder ahondar en el tema del karma, es necesario escuchar una y otra vez las enseñanzas, es necesario meditar, reflexionar y contemplar la ley de causa y efecto. De hecho, muchas personas desean estudiar sobre la vacuidad, estudiar sobre cosas como Mahamudra o Dzogchen o los 6 yogas de Naropa,
Y esto está bien, son enseñanzas avanzadas, pero de hecho el propio Buda explicó que era más fácil entender a un nivel de vacuidad que entender el karma. Y esto se debe a que el karma tiene numerosas connotaciones, tiene numerosas implicaciones, y solamente los budas, los seres que han alcanzado el completo despertar, son capaces de interpretar o conocer el karma en toda su profundidad y extensión. Y esto implica, por ejemplo, tener el conocimiento supramundano de las vidas pasadas y de las vidas futuras. Saber, por ejemplo, qué determinada acción puede llevarte a renacer en un determinado lugar. Y eso lo estuvimos oyendo y lo estuvimos de alguna manera discutiendo. Entonces, yo no he querido seguir avanzando sobre este tema porque creo que es importante el poder entender la importancia del karma antes de seguir a un tema, vamos a decir, más avanzado. Así que hemos estado hablando de las acciones negativas y vamos a hablar ahora de las positivas. Hay que entender también por qué es importante realizar acciones positivas. No se trata de ser bueno o de ser malo, sino que a través de las acciones positivas nosotros reforzamos y podemos transformar las tendencias negativas que hemos acumulado en nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son estas acciones positivas que deben adoptarse? Les voy a dar una lectura de alguna parte del texto y luego vamos a comentarlo. En general, las 10 acciones positivas consisten en tomar sinceramente el voto de no volver a cometer ninguna de las 10 acciones negativas. Esto es obvio, ¿verdad? Es decir, una vez que tú reconoces que una acción es negativa, deberías sinceramente y de corazón tomar la decisión de no volver a ejecutarla. Y yo recuerdo que mi maestro me decía que entrar en el camino del Dharma, en el camino de la meditación, era muy peligroso. Porque una vez que tú tienes el conocimiento, una vez que se te imparte la instrucción, ya tú no eres ignorante. En cambio, el resto de los seres que están en el mundo no conocen esta gran verdad, no han oído hablar de la ley de causa y efecto, no han oído hablar de la interdependencia, no han oído hablar de las consecuencias de las acciones negativas a nivel kármico. Y por lo tanto, en cierta forma, el karma negativo de estas personas o de estos seres es menor. Pero una vez que tú has recibido este conocimiento, una vez que ya tú entiendes la conexión entre la causa y el efecto, la interdependencia y cómo madura el karma, entonces ya tú no eres ignorante y eso te convierte en una persona que está avanzando en el camino, pero al mismo tiempo también hace que si tú tomas una acción negativa y la realizas aún reconociéndola como negativa, entonces el karma es más pesado porque lo estás haciendo con conciencia. Y eso es un punto muy, muy importante cuando se trata de estudiar karma, el tema de la intención y la motivación. Entonces, no es necesario tomar este voto de no volver a cometer una acción negativa delante de un maestro o delante de un monje o delante de una persona que nosotros respetemos. Es importante tomar la decisión uno mismo de corazón a conciencia y, por ejemplo, si se trata de matar, ya el hecho de uno evitar matar es la realización del acto positivo. Lo contrario de matar es no matar, ¿correcto? Si vamos a ejecutar una acción positiva más allá, entonces podríamos restituir o proteger la vida de otros seres. ¿Qué significa restituir la vida? Restituir la vida o proteger la vida significa que a los seres que se encuentran en peligro de ser asesinados o de ser mutilados o de ser heridos, nosotros los protegemos. Un ejemplo de esto
es ir a un mercado, por ejemplo. Esto lo hacen mucho en algunos monasterios y en algunos lugares donde la práctica budista está bien establecida. Y van a los lugares donde venden animales vivos que van a ser consumidos, que se venden en el mercado, por ejemplo, los compran y esos animales son liberados. Entonces, esta práctica de liberar a los seres que están destinados al matadero o que van a ser destinados al consumo es un acto que va más allá de meramente evitar matar. Si no podemos proteger la vida o no podemos restituir la salud o la vitalidad de los seres, lo más importante es evitar causarles daño, evitar matar. Pero si podemos ir más allá, entonces no solamente estaremos evitando el acto de matar y estamos acumulando ya de por sí un karma positivo, sino que además estamos generando un mérito al proteger la vida de los seres que van a ser sacrificados, por ejemplo. Otra forma de realizar este acto positivo sería donar, por ejemplo, a un lugar donde haya carencia de comida, donar comida, un geriátrico, un orfanato, un hospital, este tipo de instituciones, algún tipo de carencia, o donar a una comunidad, si sabemos de alguna comunidad eh, específicamente vulnerable por el tema de la alimentación o de la desnutrición y nosotros organizamos algún tipo de donación y llevamos comida a esas personas en esas comunidades, eso también equivale a restituir la vida. Y esto es muy importante porque una de las cosas que vamos a estudiar más adelante, lo voy a mencionar aquí brevemente, es algo que se llama las formas de purificar el karma negativo. Una de las más importantes se llaman los cuatro poderes oponentes. Los cuatro poderes oponentes que estamos entrando en esta materia, los voy a mencionar, pero son una herramienta muy poderosa para purificar el karma negativo que hayamos realizado. Si nosotros sabemos que tenemos el karma de matar, por ejemplo, porque nos hemos dedicado no porque seamos asesinos, pero de repente nos ha gustado la cacería o la pesca, por decir algo. Hemos acumulado karma de matar. Y una forma en que este karma se puede manifestar es acortando nuestro propio tiempo de vida o desarrollando enfermedades que acortan nuestra vitalidad. Entonces, si nosotros no solamente evitamos matar, sino que estamos decididos a reparar el daño que hemos causado, es decir, proteger y darle vida a los seres vulnerables, entonces estamos purificando, estamos aplicando uno de los cuatro poderes oponentes que significa el poder de restituir el daño. Entonces no solamente es hacer el compromiso de no volver a repetir la acción, sino que pasamos a un segundo nivel, que es reparar el daño que hemos causado. Eso es muy, muy importante. Entonces continúo con la lectura del texto. Por ejemplo, uno mismo puede tomar la decisión de no matar nunca más. Si eres cazador o eres pescador o eres alguien que le gusta matar insectos, es una buena forma de evitar, ¿no? Porque mucha gente considera que los insectos no son dignos de nuestra protección y resulta que los insectos son seres sensibles también. Matarlos con insecticida, matarlos con la mano, matarlos con un zapato, matarlos a través de cualquier medio mecánico es también una forma en que nosotros acumulamos el karma de matar. Por supuesto, no es lo mismo matar a un animal, un mamífero, que matar a un insecto, pero recuerden que el karma tiene un efecto acumulativo y hay personas que han matado muchos insectos durante su vida, así que presten atención sobre esto, ¿no? Entonces, si se hace la promesa de no matar, uno debe evitar volver a ejecutar esta acción en cualquier forma. En tal circunstancia o a determinados seres, esto en sí ya es un acto positivo. Sin embargo, si se hace la promesa en la presencia de un maestro o de un amigo espiritual o de un representante de las tres joyas, esta promesa se vuelve más poderosa y más solemne, es decir, tiene mayor alcance. No es suficiente que dejemos de matar o de efectuar cualquier otra acción negativa. Hay que comprometerse con un voto de no volver a efectuar esta acción. Esto se llama el poder oponente de la no repetición, no repetir la acción.
pase lo que pase. Por eso, incluso los laicos, que no pueden abstenerse de matar definitivamente, pueden, sin embargo, beneficiarse en gran medida tomando el voto de no matar durante ciertos periodos o días del año. Esto es de trabajar con el karma negativo. Hay personas que, por ejemplo, por su trabajo no pueden evitar matar. Un matarife, por ejemplo, alguien que trabaja en un matadero de animales, ese es su trabajo y no puede evitar matar. Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudar a alguien que se dedica a ese trabajo? Bueno, esa persona podría tomar el voto de no matar en ciertos días. Y ya el solo hecho de tomar 1 o 2 días de la semana sin ejecutar la acción de matar, ya le disminuye el peso kármico al acto de matar. Es decir, cualquier acción que nosotros realicemos para evitar la acción negativa, así sea por un día, eso ya tiene un efecto de disminuir el peso kármico. Entonces, por ejemplo, los días del primer mes del calendario tibetano, que es llamado el mes de los milagros, es decir, que también el acto de cualquier acto negativo que nosotros realizamos en un día que es multiplicador, también generará que el karma resultante sea más pesado o más benéfico. Tenemos días especiales durante el año, los días más importantes. Tenemos, por ejemplo, el Chotrul Duchen, tenemos el Labab Duchen, tenemos el Vaishaka, que es el día en que se iluminó el Buda. Todas estas fechas, si uno ejecuta una acción negativa durante un día auspicioso, entonces el efecto de esta acción se multiplica a veces por 10 millones. Así que hay que prestar atención a las fechas y tratar de no ejecutar acciones negativas en un día auspicioso. Hace mucho tiempo, les voy a contar esta historia, el carnicero de un pueblo tomó el nombre Katyayana de que no mataría durante la noche. Él renació al morir en un infierno efímero en que durante el día era torturado dentro de una caja de metal incandescente y de noche vivía feliz en un palacio acompañado por 4 diosas. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad cualquier acción que nosotros ejecutemos para disminuir nuestro karma negativo es importante y no debe ser despreciada. Consisten, por lo tanto, en evitar las 10 acciones negativas, punto número 1, y luego practicar todos los antídotos posibles. Las 3 acciones positivas del cuerpo, como lo dijimos anteriormente, es al haber abandonado el acto de matar, practicamos proteger la vida. Tras haber dejado el acto o abandonado el acto de robar, practicar la generosidad. Tras haber abandonado el comportamiento sexual incorrecto, es seguir las reglas éticas de conducta, de una conducta sexual ética. Las 4 acciones positivas del habla. Tenemos, tras haber abandonado mentir, es decir la verdad, la opción opuesta. Tras haber dejado de trabajar en reconciliar a las personas, en volver a unirlas, evitando las peleas y las discusiones. Tras haber abandonado el pronunciar palabras duras, tenemos el voto de hablar amablemente y dulcemente. Tras haber abandonado la charlatanería, dedicarse a hablar únicamente palabras pertinentes y específicamente palabras de Dharma. Todo lo que se refiere a la charla útil normalmente se refiere a recitar los sutras, recitar los mantras, recitar las enseñanzas y discutir las enseñanzas. Eso se considera como la charla constructiva. Todo lo demás es considerado charla banal en general. Las 3 acciones positivas de la mente que recuerdan es tras uno abandonar la mente de la codicia, uno debe aprender a ser generoso. Tras haber abandonado la mente de malevolencia o la mente malsana, es desarrollar una mente benevolente o altruista o bondadosa. Y tras haber abandonado los puntos de vista erróneos, es adoptar los puntos de vista auténticos. ¿Ok? Entonces, el efecto completamente maduro de esta acción de realizar las 10 acciones virtuosas es que uno renace en los reinos superiores.
¿Ok? Se renace en alguno de los tres reinos, es decir, el reino de los seres humanos, el reino de los semidioses o el reino de los seres celestiales. Entonces, como efecto similar a la causa, como acción será que nos complacerá hacer el bien en todas nuestras vidas y nuestro mérito aumentará sin cesar. Y esto es muy importante que lo observemos. Cuando nosotros vemos, hay muchas personas que no creen en el renacimiento como una forma de explicar las tendencias kármicas que hay en la mente de las personas, pero si nosotros observamos a los niños, incluso desde una temprana edad, los niños demuestran una predisposición a ciertas acciones positivas o a ciertas acciones negativas. Hay niños que muestran una predisposición a mentir, otros muestran una predisposición a robar, otros muestran una predisposición a ser iracundos, otros muestran una predisposición a tener una mente, vamos a decir, maquiavélica o malsana. Otros tienen una predisposición a una mente bondadosa y amorosa, feliz. ¿Esto qué quiere decir? Que la conciencia o el continuo mental de ese ser está manifestando las tendencias kármicas latentes que trae de una vida anterior. Por eso nace con estas tendencias. Nadie les enseñó a mentir, nadie les enseñó a robar, nadie les enseñó a ser violentos o ser iracundos. Son las manifestaciones de las tendencias kármicas que están almacenadas en ese. Si nosotros tomamos en cuenta esto y cultivamos los antídotos, es decir, las 10 acciones virtuosas y nos abstenemos de cometer las 10 acciones no virtuosas, entonces estamos reforzando las tendencias positivas de nuestra mente y el resultado es que esto va generando un mérito continuo. Dicho de otra manera, una persona que sabe que tiene problemas de intoxicación, una persona que se intoxica, por ejemplo, con el alcohol o con las drogas, cada día que pasa sin beber o sin intoxicarse está acumulando mérito. De la misma, una tendencia a la ira, por ejemplo, cada día que pasa sin perder la paciencia o cultivando la paciencia a pesar de las circunstancias, es un día donde gana mérito. Entonces, ¿qué significa esto el mérito? Que se va cultivando una tendencia que a través de la repetición se vuelve un patrón en la mente, se vuelve un hábito. Y una vez que este patrón está instalado en la mente, se manifestará, debido al karma similar a la causa, se manifestará como un patrón latente en la mente cuando se renace. Entonces, una persona que ha cultivado la tendencia a ser bondadoso o ser paciente, en sus próximas vidas le resultará más fácil ser bondadoso y paciente. Una persona que ha cultivado una tendencia a, por ejemplo, a la contemplación y a la meditación, en sus próximas vidas le resultará más fácil la contemplación y la meditación. Una persona que ha desarrollado una tendencia a contemplar los puntos de vista erróneos como erróneos y ha observado los puntos de vista correctos como correctos, en cada vida va a ser más sabio y va a poder descubrir o comprender estos conceptos en un nivel más profundo y con mayor facilidad. Y esto es increíble porque yo he visto personas que tienen una gran facilidad para comprender puntos de vista muy complejos como la vacuidad o la interdependencia. Y hay otras personas que aunque lo oigan y lo oigan y lo oigan, no lo entienden. Les cuesta entender o se mantienen en un nivel muy superficial porque simplemente su mente no tiene el mérito de ese concepto. Entonces, si nosotros realmente queremos desarrollar nuestras virtudes positivas, tenemos que saber que cada día que nosotros dedicamos a la cultivación o a la práctica de estas 10 acciones virtuosas, eso va instalándose como un karma latente para nuestras vidas futuras. Entonces no es posible desdeñar ninguna acción negativa por pequeña que sea, ni menospreciar ninguna acción positiva por pequeña que sea. Entonces continúo aquí leyendo. El efecto similar a la causa como acción
será que nos complacerá hacer el bien en todas nuestras vidas futuras y así nuestro mérito aumentará sin cesar. El efecto similar a la causa como experiencia para cada una de las 10 acciones es, presten atención que esto es muy importante, por dejar de matar. Es decir, observen bien a las personas que ustedes conocen y después de esta clase van a ser capaces de entender qué hicieron esas personas en sus vidas pasadas y van a entender cómo el karma del presente va a condicionar su vida futura. Esta parte es una de las cosas más importantes que hay sobre karma. Así que presten atención. Esto se llama el efecto similar a la causa como experiencia. Para cada una de las 10 acciones positivas es el siguiente. Por dejar de matar, por matar, evitar herir, tendremos una vida larga y no experimentaremos enfermedades que acorten la vida. Enfermedades como el cáncer, enfermedades degenerativas. Específicamente, esas enfermedades que destruyen el cuerpo en una forma aguda o muy repentina son o están relacionadas con el karma de matar o el karma de haber herido a los seres. Entonces, la primera gran consecuencia de no matar es que nuestro propio tiempo de vida será el tiempo de vida que debamos vivir, es decir, aproximadamente unos 100 años. Vamos a tener el karma de vivir una vida larga y no morir antes de tiempo. Segundo, por dejar de robar, disfrutaremos de prosperidad y no padeceremos de pobreza. Esto es muy importante también, ¿verdad? No tendremos tampoco enemigos que nos robarán, ni ladrones que nos despojarán. Vean a su alrededor cuántas personas conocen ustedes secuestradas, despojadas. Bueno, todo esto se relaciona con el karma de robar en vidas anteriores. Por abandonar la conducta sexual incorrecta, tendremos un cónyuge atractivo, es decir, una pareja bonita, una pareja hermosa, que nos acompañe y nos brinde el amor y la compañía y el apoyo que necesitamos, ¿verdad? Así que hemos sido buenos. Y además, no seremos desafiados por rivales sexuales, es decir, no vamos a tener personas que van a anhelar quitarnos a nuestra pareja. Eso también es bueno, ¿no? Luego, por dejar de mentir, nuestra palabra tendrá fuerza, será respetada y seremos queridos y alabados o elogiados por todos. Es el poder de la verdad. ¿Ok? Por dejar de fomentar la división y las desavenencias, tendremos un círculo de amigos y ayudantes respetuosos que nos ayudarán, nos amarán y nos protegerán. Y ustedes, cuando uno mira la sangha, cuando uno mira la comunidad de practicantes, ¿qué es lo que ustedes perciben? Yo percibo exactamente eso. Percibo un círculo de personas que me ayuda, me protege, me ama y que yo amo, protejo y ayudo también. Entonces, eso se debe al karma de haber practicado la unión, de haber abandonado el discurso divisivo y las palabras hirientes. ¿Ok? Por abandonar las palabras duras, por no hablar con dureza y no herir a través de la palabra, escucharemos cosas agradables y sonidos agradables. Por abandonar la charlatanería, la charla banal, nuestra palabra será muy escuchada de forma atenta. Y por abandonar la codicia, todos nuestros deseos se cumplirán espontáneamente. Por abandonar la mente malévola, no seremos objeto de ningún daño. Y por abandonar los puntos de vista erróneos, obtendremos sabiduría. Así que los beneficios de practicar las 10 acciones virtuosas son en realidad invaluables. Tenemos que ser conscientes de la oportunidad de practicar una acción positiva cada vez que podamos. No hay suficiente mérito a menos que uno haya obtenido la iluminación. Mientras uno no haya obtenido la iluminación, uno necesita mérito.
Y yo hago esta práctica. Yo les voy a comentar a ustedes una práctica que yo hago, que es tratar de realizar una acción virtuosa al día, por lo menos una. ¿Cuántas acciones virtuosas realizaron ustedes hoy? Entonces uno debe hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas acciones virtuosas he acumulado hoy? Por ejemplo, si tuviste un enfrentamiento con un compañero de trabajo o con un familiar y tú no respondiste con palabras duras, pero fuiste consciente de que evitaste responder con palabras duras, en ese momento puedes decir un punto positivo para las acciones virtuosas en el día de hoy. Si tuviste la oportunidad de mentir y escogiste decir la verdad de forma consciente, un punto positivo para las acciones virtuosas. Si tuviste la oportunidad de robar y no robaste, sino que restituiste, por ejemplo, alguien que encuentra algo, ¿no? A veces la gente suelta cosas, se le pierden cosas y tú encontraste al dueño y en lugar de quedarte con ese bien, lo devolviste, en ese momento realizaste una acción virtuosa. Entonces, un punto positivo. Si tuviste la oportunidad de hablar a personas que discutían o que peleaban y lograste que esas personas se calmaran y pudieran dialogar, punto positivo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo a un mendigo en la calle, no pienso en que esa persona que hará con el dinero será un farsante, será alguien que está ahí para engañarme. Yo lo que pienso es, tengo una oportunidad para practicar la generosidad. Esta persona es un bodhisattva, es una emanación de los Budas y está parado ahí justamente para que yo recuerde la importancia de practicar la generosidad. Así lo veo. Y entonces esa acción, así yo le dé una tontería, acción se convierte en una acción virtuosa y positiva. Se convierte en una tendencia positiva. Y lo curioso de esto es que a medida que nosotros tenemos esta conciencia plena de la virtud, y la llevamos a nuestro día a día, cada vez nos hacemos conscientes de cada oportunidad para practicar la virtud. Podemos reconocer cada situación para practicar la virtud y por lo tanto podemos aprovecharla. Entonces, esto es algo muy bueno. A mí me funciona. Antes yo era muy mezquino. Hace tiempo, a mí me costaba dar algo a alguien en la calle porque no confiaba en las intenciones, no confiaba en el destino, por ejemplo, de esos recursos. Y luego me di cuenta que al dar algo a alguien, no se trata de que yo estoy ayudando a esa persona. Se trata que esa persona me está ayudando a mí a practicar la generosidad. Entonces, realmente el beneficiario soy yo. Entonces, el efecto condicionante, que también es con respecto al karma, es que en cada caso escogeremos la acción positiva sobre la negativa. Y debido a ello, los lugares donde renaceremos poseerán todas las cualidades perfectas, es decir, renaceremos en un lugar donde no falte el agua, donde no falte la luz, donde no falte la comida, donde no falten las medicinas, donde no falte la paz, la belleza. Y en la tierra hay lugares así, ¿verdad? Hay lugares así. Si ustedes miran nuestro país, Venezuela, es así. Lo que pasa es que el mérito de Venezuela, el karma positivo de Venezuela se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo, porque las personas que podían hacer el bien no han hecho suficiente bien. En una época escogieron enriquecerse más y olvidarse de los demás. Y el resultado de eso es que hubo un empobrecimiento no solamente económico, sino también de valores y de espiritualidad. Entonces, para poder restituir la, el perfecto lugar, es necesario que hayan personas perfectas. Entonces, debido al efecto proliferante, cualquier acción positiva que hagamos se multiplicará y dará lugar al que el karma positivo que hayamos acumulado crezca y crezca. Entonces, esto realmente es muy importante porque nosotros no tendemos a ver las acciones pequeñas como importantes. No somos conscientes de cómo vamos creando patrones y no somos conscientes de cómo esos patrones negativos de nuestra mente, como por ejemplo el egoísmo, nos impide practicar la generosidad. O como por ejemplo la ira, la molestia,
nos impide practicar la bondad o la compasión, o nos impide hablar con bondad o con dulzura a las personas que se están hiriendo, o nos impide practicar algún tipo de virtud. Entonces, las personas que están en el camino espiritual quieren hacer grandes cosas, quieren hacer grandes cambios, quieren liberar el mundo, pero no se dan cuenta que si no empiezan por las acciones pequeñas, las que parecen insignificantes, no puedes llegar a realizar las grandes acciones, porque es necesario haber generado este efecto acumulativo. Ese efecto acumulativo requiere la repetición, requiere la constancia y requiere que poco a poco vayamos desarrollando la capacidad de realizar cada vez acciones mayores, más grandes y más positivas. Pero no podemos empezar por las acciones más grandes sin haber realizado primero las acciones pequeñas e insignificantes. Entonces no desdeñen ni una pequeña acción negativa y no menosprecien ninguna acción positiva por pequeña que parezca. Entonces la naturaleza kármica de todas las cosas. Esta lección es muy importante. Para mí, una de las lecciones más. La inconcebible variedad de placeres y sufrimientos que cada individuo va a experimentar, desde la cúspide de la existencia hasta lo más profundo de los infiernos, proviene únicamente de la de las acciones positivas o negativas que cada quien ha acumulado. En el Sutra de las 100 acciones se dice: la alegría y la pena de los seres provienen como resultado de sus propias acciones. La diversidad de acciones da lugar a la diversidad de seres y los empuja a diversas andanzas. Inmensa es la trama de las acciones. Entonces observen cuántos tipos de seres humanos diferentes hay, cuántas condiciones diferentes hay. Incluso personas que viven en un mismo lugar tienen experiencias diferentes, tienen perspectivas diferentes. Y eso se debe a que el karma de cada persona es diferente. Nada de lo que ahora disfrutas como fuerza, vitalidad, poder, riqueza, prosperidad, nos va a seguir cuando llegue el momento de la muerte. Solo nos llevaremos las acciones positivas y negativas que hayamos acumulado durante nuestra vida, las cuales nos van a ocultar hacia los reinos superiores o nos van a hundir como el grillete más pesado en el océano del samsara. En el Sutra de las Instrucciones al Rey podemos leer: oh Rey, cuando llegue el momento de partir, ni las posesiones, ni los amigos, ni la familia podrán seguirte. Pero de cualquier sitio que vengan o a cualquier sitio que vayan los seres, sus acciones los seguirán como su sombra. Puede que los efectos de nuestras acciones positivas y negativas no sean evidentes de inmediato o no puedan ser identificadas de inmediato, pero no se desvanecen, no desaparecen los efectos. Cuando llega el momento en que las circunstancias oportunas o las condiciones sean propicias, nosotros experimentaremos los resultados. Dice en el Sutra de las 100 acciones, incluso después de 100 kalpas, que es un gran periodo de tiempo, no desaparecen las consecuencias de las acciones de los seres. Cuando se reúnen las condiciones, el fruto madurará completamente. Y en el tesoro de las preciosas cualidades también se dice: el efecto de las acciones no abandona a los seres, como la sombra del águila que planea en el espacio. Aunque parezca que ha desaparecido de momento, cuando se dan las circunstancias, la sombra se ve claramente. Cuando un pájaro vuela muy alto en el espacio, su sombra parece desvanecerse, pero eso no significa que no haya una sombra. Cuando el pájaro desciende, la sombra reaparece, tan oscura y visible como antes. Del mismo modo, aunque el karma positivo y negativo que hayamos producido de momento nos parezca imperceptible, es inevitable que su resultado aparezca. Si incluso los budas y los arahats, que son seres totalmente liberados, que han eliminado todos los oscurecimientos kármicos y emocionales, aún así tienen que experimentar el resultado
de sus acciones pasadas, ¿qué creen ustedes que les espera a los seres ordinarios como nosotros? Háganse esa pregunta. Día, las tropas de Virudaka, el rey de Sravasti, irrumpieron en la ciudad de los Sakyas, masacrando a 80.000 personas. En ese momento el Buda sintió un profundo dolor de cabeza. Cuando sus discípulos le preguntaron al Buda por qué razón sentía dolor en su cabeza, él respondió: en el pasado, esos sakyas eran pescadores que vivían a expensas de pescar y comer pescado. Un día cogieron 2 peces grandes y en vez de matarlos, los dejaron atados a un palo. Mientras se retorcían angustiados de estos peces fuera del agua, esos 2 peces pensaron: estos hombres nos están matando aunque no hayamos hecho ningún daño. Que un día nosotros podamos matarlos a ellos aunque no nos hayan hecho ningún daño. Y el efecto del pensamiento de estos 2 peces fue que en una vida futura ese rey renació como el rey Virudaka y su ministro Matropakara. Y todos los demás peces que pescaron los pescadores eran las tropas. Hoy, en este día, las tropas de Virudaka han masacrado a los Sakyas. Los Sakyas, recuerdan que era la familia, el clan del Buda, de la familia del Buda. Y en aquella época, dice el Buda, yo era el hijo de uno de esos pescadores, y al ver que esos 2 peces amarrados al palo se retorcían con una insoportable agonía, yo me reí, dijo el Buda. El resultado de haberme reído del sufrimiento de esos peces es que hoy tengo este dolor de cabeza tan fuerte. Pero si no hubiese obtenido las cualidades que ahora poseo y yo hubiese alcanzado la liberación, yo también habría sido ejecutado por las tropas Es decir, el Buda purificó su karma y evitó la muerte en ese ataque por haber purificado su karma, pero aún así todavía tuvo que padecer un dolor de cabeza como el remanente de esa acción kármica. En otra ocasión, el Buda se hirió en el pie con la astilla de una acacia, y ese fue el resultado de haber matado en una de sus vidas anteriores de Bodhisattva al llamado lancero negro. Moggallana era el que tenía los mayores poderes milagrosos de todos los Ravakas discípulos del Buda. Sin embargo, fue asesinado por los paribrayikas a causa de sus acciones del pasado. El sublime Shariputra y el gran Moggallana solían ir frecuentemente a visitar otros mundos, como el de los infiernos, el de los pretas, para beneficiar a los seres. Y un día, mientras estaban en uno de los infiernos, se encontraron con un maestro tirtika llamado Purna Kasyapa, que había renacido en ese infierno y sufría numerosos tormentos. Él se dirigió a ellos y les dijo: venerables seres, por favor, escúchenme. Cuando regresen al reino de los seres humanos, que su maestro Purna Kasyapa ha renacido en uno de los infiernos, díganles que el camino de los paribrayikas no es el camino de la virtud. Los paribrayikas eran una secta religiosa que sacrificaban animales por ganancia espiritual, pensando que la sangre de los seres producía una ofrenda digna de los dioses o de las deidades. Entonces, Paribrayika le dice a Shariputra: nuestra religión es falsa. El camino de la virtud es el camino de la doctrina de Sakyamuni. Deben, por lo tanto, abandonarla y convertirse en discípulos de Sakyamuni para purificar este karma negativo. Y díganle, sobre todo, que cuando hacen ofrendas en el altar que construyeron con las reliquias de mis huesos, cae sobre mí una lluvia de metal fundido. Pídanle, por favor, que ya no sigan haciendo ofrendas. Los 2 nobles compañeros regresaron al reino de los seres humanos. Shariputra llegó primero y fue a dar a los tirtikas el mensaje del maestro, pero no se dieron las condiciones kármicas necesarias y los tirtikas no le escucharon. Cuando llegó Moggallana, le preguntó a Shariputra si los tirtikas habían escuchado el mensaje de Purna Kasyapa. Y sí, dijo Shariputra, pero no dijeron nada. Y Moggallana dijo: puesto que no deben haber entendido, yo les hablaré.
y fue a comunicarle a los tirticas lo que Purna Kasyapa les había pedido. Pero en ese momento los tirticas se enfurecieron y dijeron, usted no solo nos insulta, sino que ahora critica a nuestro maestro y critica nuestras creencias. Démosle una golpiza. Y golpearon a Moggallana hasta dejarlo molido y medio muerto y luego lo abandonaron. Entonces, ni siquiera un ataque conjunto de los tres mundos, ¿para qué nombrar los golpes de los paribrayicas? Hubiesen podido dañar la punta de un pelo de Moggallana. Sin embargo, en ese momento, aplastado por el karma de sus acciones del pasado, él sucumbió como un hombre ordinario. Y él dijo, no hice ningún milagro, ya que ni siquiera pude pensar en ello. Shariputra lo cubrió con su hábito y lo llevó. Cuando llegaron al bosque de Yetavana, Shariputra irrumpió en llanto y le dijo, ni siquiera puedo recibir la noticia de la muerte de mi amigo. Es insoportable. ¿Cómo sería para mí poder verlo morir? Y pasó al estado del nirvana junto con otros muchos arahats inmediatamente. Y Moggallana en ese momento también pasó al estado más allá del sufrimiento. En Cachemira vivía un monje llamado Ravati que poseía clarividencia, poderes milagrosos y tenía muchos discípulos. Un día, cuando estaba tiñendo con azafrán sus hábitos de monje en un bosque muy denso, un laico que vivía en las cercanías estaba buscando un ternero que se había extraviado, y al ver que salía humo de la espesura fue allí y encontró al monje avivando el fuego. Y le preguntó, ¿qué hace? Estoy tiñendo mis hábitos, dijo el monje. El laico levantó la tapa del caldero, miró adentro y lo que vio le pareció carne. Y dijo, esto es carne. El monje miró el caldero y también vio que lo que había dentro era carne. El laico llevó al monje ante el rey y le dijo, Señor, este monje me ha robado un ternero, castíguelo. El rey hizo que arrojasen a Ravati a un foso. Algunos días después, la vaca del laico encontró a su ternero perdido, y entonces el laico volvió a ver al rey y le dijo, Señor, el monje no robó el ternero, déjenlo en libertad. Pero el rey se olvidó de poner en libertad a Ravati y pasaron 6 meses, hasta que un día un gran número de discípulos del monje que habían obtenido poderes milagrosos llegaron volando y se posaron ante el rey. Y le dijeron, Ravati es un hombre puro e inocente, déjelo en libertad, le dijeron al rey. El rey fue a liberar al monje y cuando vio el estado de debilidad en que se encontraba, sintió un gran remordimiento. Me he demorado demasiado, dijo el rey, he cometido un terrible error. Exclamó, pero Ravati le contestó, usted no ha hecho nada malo, rey. Esto ha ocurrido a causa de mis propias acciones. ¿Qué clase de acciones? Le preguntó el rey. En una vida anterior, estimado rey, yo fui un ladrón y una vez robé un ternero. Como el propietario me persiguió, dejé el ternero al lado de un practicabuda que estaba meditando en un bosque y me escapé. El propietario cogió el practicabuda y lo arrojó a un foso durante 6 días. Debido al efecto completamente maduro de mis acciones, he sufrido durante muchas vidas en los reinos inferiores. Y ahora este sufrimiento que acabo de experimentar en esta vida ha sido el último efecto de esa acción malsana. Entonces, aquí podemos ver las diferentes historias, ¿no? Estas historias hablan de cómo nuestro karma negativo puede madurar y va a madurar. Entonces, si incluso los Budas son seres que han logrado la liberación y han alcanzado el estado de nirvana, tienen que padecer el resultado de sus acciones, nosotros con mayor razón debemos prestar atención con gran cuidado a todas las acciones que realicemos con el cuerpo, el habla y la mente. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante que vamos a ver en la clase de la semana que viene, que es cuáles son estas formas en que podemos evitar las consecuencias de esas acciones. Hay prácticas, hay formas, hay antídotos, y aprender sobre estos antídotos creo que es una de las lecciones más importantes que podemos recibir en nuestra vida.
Luego, hacer el voto de practicar la virtud y evitar cualquier no virtud, por pequeña que sea. Entonces, hasta aquí ha sido nuestro repaso. Vamos a hacer una breve meditación durante unos 2 o 3 minutos sobre alguna acción negativa que hayamos realizado, podamos reconocer como negativa, bien sea cualquier cosa, no tiene que ser una gran cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, si le gritamos a un ser querido, o le mentimos a nuestro jefe, o por alguna razón cometimos alguna indiscreción, entonces vamos a recordar ese momento y de corazón hagamos el voto de reconocer esa acción como negativa y no volver a repetirla. Vamos a hacer esta meditación durante 2 minutos, ¿ok? Muy bien, la oración de dedicación. Y recuerden que internamente hemos hecho un voto. Recuerden ese voto que hicieron de no volver a repetir esa acción y luego traten de mantenerlo lo mayor posible. Eh, dice, pregunta Adriana si la vamos a compartir. Sí, la vamos a compartir. No te preocupes, Adriana. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor de Kumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión la causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida hasta que se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó tres rayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, la raíz y la más del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, yogis, yoginis y dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, deseo, odio, ignorancia, arrogancia, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como lo infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida.
Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Shri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por siempre. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas, que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida.